Mi nombre es Yusuf y desde que tengo memoria, mi vida ha estado profundamente arraigada en las enseñanzas del Islam. Nací en una familia devota, donde la fe no era solo una parte de la vida, era su fundamento mismo. 5 veces al día me inclinaba en oración, recitando los versículos del Corán con reverencia. La mezquita era mi santuario, un lugar donde buscaba paz y orientación. Me enorgullecía de mi devoción, creyendo que mi dedicación a Alá y a los principios del Islam me conducirían a la salvación eterna. Mi comprensión del mundo fue moldeada por el Corán y las enseñanzas del profeta Muhammad. Estudié los hadices, memoricé las suras clave y busqué respuestas a las preguntas de la vida a través de los estudios islámicos. Había un ritmo en mi vida, un sentido de propósito que provenía de saber que estaba caminando por el camino recto como lo describe el Corán. Sin embargo, incluso en mi fe inquebrantable, hubo momentos de duda que no pude ignorar. Sin embargo, incluso en mi fe inquebrantable, hubo momentos de duda que no pude ignorar. A veces, tarde en la noche, me quedaba despierto preguntándome la naturaleza de Dios y el concepto de salvación tal como se describe en el Corán. Acciones que se sopesarán en el día del juicio. ¿Qué pasaría si no hubiera hecho lo suficiente? ¿Qué pasaría si, a pesar de mis esfuerzos, mis pecados superaran mis buenas acciones? Estos pensamientos eran fugaces, rápidamente enterrados por la oración y el estudio, pero permanecieron en el fondo de mi mente como una sombra tenue. Siempre había respetado otras religiones. Como estudiante de teología, me pareció fascinante aprender sobre las creencias de los demás, particularmente el cristianismo. Pero para mí, el cristianismo era defectuoso. La idea de que Jesús pudiera ser el Hijo de Dios parecía completamente absurda. Jesús era un profeta respetado y reverenciado, sí, pero un hombre, como todos los demás profetas. El concepto de la Trinidad me resultaba incomprensible y la noción de salvación solo por gracia parecía un atajo que socavaba la importancia del esfuerzo y la responsabilidad personal. Durante años mantuve esta convicción y debatí con los cristianos cada vez que surgía la oportunidad. Tenía confianza en mis argumentos, citaba el Corán y desmantelaba lo que consideraba inconsistencias en la Biblia. Mi fe parecía inquebrantable y me enorgullecía defender el Islam con claridad y lógica. Pero debajo de esta certeza permanecían dudas silenciosas. Fue durante un viaje para visitar a mi familia en otra ciudad que todo cambió. El día había comenzado como cualquier otro. Me desperté temprano para la oración del Fajr. Recité mis súplicas habituales y pasé la mañana discutiendo teología con mi hermano menor. A medida que avanzaba la tarde, comencé a sentirme mal. Una ligera molestia en el pecho que descarté como nada grave. Al anochecer, el malestar se había convertido en un dolor agudo y punzante que dificultaba la respiración. «Vamos al hospital», dijo mi hermano con firmeza, agarrando sus llaves. Protesté como siempre lo hacía cuando se trataba de cuestiones médicas. «Probablemente sea solo una indigestión», insistí, pero el dolor no remitió. Cuando llegamos a urgencias, apenas podía mantenerme en pie. Los médicos me evaluaron rápidamente, me hicieron pruebas y sus rostros se volvían más serios a cada minuto. En cuestión de 1 hora, me encontraba en una cama de hospital conectado a máquinas, mientras me explicaban que estaba sufriendo un ataque cardíaco severo. Mi mente corría mientras escuchaba sus palabras. ¿Un ataque cardíaco a mi edad? No tenía sentido. Siempre me cuidé, comí bien, hice ejercicio y recé con regularidad. ¿Cómo pudo pasarme esto a mí? Mientras los médicos trabajaban para estabilizarme, sentí una oleada de miedo como nunca antes había sentido. Pensé en mi familia, en mi vida y en las oraciones que aún me quedaban por completar. ¿Así terminaría todo? Estaba a punto de encontrarme con mi Creador, sin estar preparado y sin estar seguro.
La habitación empezó a desdibujarse y las voces del personal médico se desvanecieron en el fondo. Sentía como si me aplastaran el pecho y cada respiración era más difícil que la anterior. Cerré los ojos y susurré la shahada, la declaración de fe, repetidamente, desesperada por aferrarme a lo único que siempre había creído que me salvaría. Muhammad Rasulullah. La oscuridad me envolvió. Por un momento no hubo nada. Sin dolor. No hay sonido. Sin luz. Solo silencio. Pero en lo más profundo de ese silencio sentí una sensación abrumadora de que aquel no era el final. Alguien, algo, me estaba esperando. Entonces la oscuridad cambió. Mi mundo desapareció por completo, dejando atrás solo un leve rastro de anticipación, como si estuviera al borde de un vasto viaje desconocido. No tenía idea de lo que estaba a punto de pasar, pero una cosa sí sabía con certeza. Mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando abrí los ojos, o al menos pensé que lo hice, ya no estaba en mi cuerpo. Fue una sensación muy extraña, como si estuviera flotando, pero sin ningún peso. Miré hacia abajo y me vi acostado en la cama del hospital, rodeado de médicos y enfermeras, trabajando frenéticamente. Mi pecho subía y bajaba superficialmente, mientras las máquinas emitían pitidos erráticos. Mi hermano estaba cerca, con el rostro pálido y lleno de preocupación, sus manos agarrando el borde de una silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Debería haber sentido pánico, pero no lo hice. En cambio, me sentí extrañamente tranquilo, como si simplemente estuviera viendo una escena de una película. Intenté hablar, llamar a mi hermano, decirle que todavía estaba allí, pero no salió ningún sonido. De hecho, ni siquiera estaba seguro de si tenía una boca con esa forma. Ya no sentía dolor, pero también sentía una extraña sensación de desapego, como si estuviera atrapado entre dos realidades, viendo cómo se desarrollaba todo, pero sin poder interactuar. ¿Lo que está sucediendo? Pensé con mi mente acelerada. ¿Estoy muerto? Ese pensamiento me provocó un escalofrío. Mi fe me había enseñado que después de la muerte el alma es juzgada. Las acciones se pesan y se decide el destino de cada uno, pero esto no era lo que había imaginado. No había ángeles, no hay escenas familiares de juicio, solo yo, flotando sobre mi propio cuerpo, atrapado entre la confusión y una quietud inquietante. Y entonces lo vi, la luz. No se parecía a ninguna luz que hubiera visto antes. No era cegador ni duro, pero irradiaba una intensidad que parecía atravesarme. Pulsaba y se hacía cada vez más brillante con cada momento que pasaba, como si estuviera vivo. La luz no venía de la habitación del hospital. Era de otro lugar, un lugar distante pero increíblemente cercano. Y sentí su atracción inmediatamente, una atracción irresistible que parecía llegar hasta lo más profundo de lo que yo era ahora. Dudé, sin saber qué hacer. Todo instinto me decía que resistiera, que permaneciera arraigado en la realidad que había conocido. Pero la luz tenía un magnetismo que era imposible de ignorar. No era algo solo para ver, era algo que había que sentir, algo vivo. ¿A dónde voy?, me pregunté. Una parte de mí sentía miedo, una incertidumbre ante lo desconocido que se apoderó de mi mente. Durante toda mi vida me habían enseñado a creer en ciertas cosas, a confiar en el Corán y en las enseñanzas del Islam. Pero esto no era parte de ninguna escritura que yo hubiera estudiado. La luz no encajaba con mi comprensión de lo que se suponía que debía suceder después de la muerte. Y eso me aterrorizó. Pero otra parte de mí no podía negar la atracción de la luz. No solo me estaba llamando, me estaba invitando, y en el fondo sabía que esta no era una experiencia común. Esto fue algo divino, algo que destrozaría todo lo que creía saber. Me acerqué más, y el calor se hizo más fuerte.
La luz pareció envolverme y, por primera vez, sentí algo más que paz. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes, incluso en mis oraciones más fervientes o en los momentos de claridad durante la meditación. Estaba completo, que lo abarca todo, como si toda preocupación, toda duda, todo miedo hubiera sido despojado. Pero por más tranquilo que fuera, no podía evitar la sensación de que algo profundo estaba a punto de suceder. Esto no fue solo una experiencia, fue un ajuste de cuentas, un punto de inflexión en mi propia existencia. La luz no era solo un destino, era una puerta, y estaba a punto de atravesarlo. Dudé por un breve momento, flotando al borde de la luz. Me sentí indigno, desprevenido. ¿Qué hay más allá de esto? ¿Qué me espera? Pero la luz parecía responder a mis preguntas no formuladas, no con palabras, sino con su presencia. Me tranquilizó, sin un solo sonido, con una respiración profunda, o lo que sentí como una. Di un paso hacia la luz, y en ese momento lo supe. Todo estaba a punto de cambiar. Cuando entré plenamente en la luz, todo a mi alrededor se transformó. El calor que había sentido antes ahora me envolvía por completo, llenándome de una sensación de paz que era al mismo tiempo abrumadora y humillante. El brillo ya no era solo luz, estaba vivo, vibrante y pulsaba con poder. Me sentí como si estuviera en presencia de algo infinitamente más grande que yo, algo más allá de la comprensión. Y entonces lo vi. Al principio me resultó difícil comprender lo que estaba viendo. Una figura emergió de dentro del resplandor, exudando una presencia tan poderosa y majestuosa que de inmediato me invadió una profunda sensación de asombro. Él se acercó, y mientras lo hacía, sentí olas de amor y compasión inundándome. No fue solo una emoción, era como si la esencia misma del amor emanara de él, rodeándome, llenándome. ¿Quién eres tú? Logré preguntar aunque las palabras parecían pequeñas e inadecuadas ante la enormidad del momento. Me miró con ojos que parecían ver a través de mí, dentro de mi corazón, mi alma, cada rincón oculto de mi ser. Su mirada no era condenatoria, fue profundamente comprensivo, como si él supiera todo sobre mí, cada pensamiento, cada lucha, cada momento de duda, y aún así, todavía me amaba completamente. Yo soy Jesús, dijo. Las palabras me impactaron como un rayo. ¿Jesús? Mi mente corría, intentando procesar lo que estaba pasando. Como musulmán, siempre había creído en Jesús como profeta, un gran profeta, pero nada más. La idea de que él pudiera ser el Hijo de Dios era algo que yo había rechazado por completo. Algo sobre lo que había debatido incontables veces, y sin embargo, allí estaba él, de pie ante mí, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Esto no es posible, susurré, más para mí que para él. Eres solo un profeta. ¿Cómo puede ser esto posible? Jesús sonrió, una sonrisa llena de paciencia y bondad. Tienes muchas preguntas, Yusuf, dijo. Y estoy aquí para ayudarte a encontrar las respuestas. Quería hablar, para discutir, para darle sentido a lo que estaba viendo. Pero antes de que pudiera hacerlo, el mundo que nos rodeaba empezó a cambiar. Aparecieron escenas en la luz, vívidas y llenas de vida, como si me estuviera transportando a otro tiempo y lugar. La primera escena me resultó familiar. Historias del Corán sobre Jesús. Lo vi sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos e incluso resucitar a los muertos. Estos eran milagros que siempre había aceptado como verdad, pero ahora, al verlos con mis propios ojos, tenían un peso que no podía ignorar. Había compasión en su toque, autoridad en sus palabras. Fue diferente a todo lo que jamás había imaginado. Luego, las escenas comenzaron a cambiar. Vi momentos que no reconocí en el Corán, sino en la Biblia, momentos que antes había descartado.
Vi a Jesús en la última cena hablando a sus discípulos con un amor que trascendía el entendimiento humano. Lo vi orando en el jardín, su angustia palpable mientras se preparaba para sacrificarse, y luego vi la crucifixión. Quería mirar hacia otro lado, pero no pude. Vi los clavos, la corona de espinas, el dolor grabado en su rostro, pero incluso en esa agonía había algo más, la fuerza, un propósito. Esto no era solo sufrimiento, fue un acto de amor más allá de la comprensión. ¿Por qué? Pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué hiciste esto? Para ti, dijo simplemente, para todos ustedes. Las palabras me atravesaron. Mi comprensión de la salvación siempre había estado ligada a las acciones, a ganar el favor a través de obras. La idea de que alguien asumiera el peso de los pecados de la humanidad, sacrificándose voluntariamente por amor, era casi demasiado para comprender. Las escenas cambiaron nuevamente. Esta vez me mostraron pasajes tanto del Corán como de la Biblia, uno al lado del otro. Jesús señaló profecías en el Corán que yo había leído incontables veces, pero que nunca había entendido verdaderamente. Pasajes que hablaban del Mesías, de salvación, de luz a las naciones. Y luego me mostró su cumplimiento en la Biblia, cómo cada profecía apuntaba hacia él. ¿Cómo no vi esto?, pregunté, con el corazón pesado por la comprensión. ¿Cómo pude perderme la verdad? Estabas buscando, Yusuf, dijo Jesús con voz suave, y ahora lo has encontrado. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras el peso de sus palabras penetraba en mí. Todo lo que alguna vez había creído, todo a lo que me había aferrado, estaba siendo trastocado. Sin embargo, en medio de toda esta confusión, sentí una extraña sensación de claridad, como si las piezas de un rompecabezas que había luchado por resolver toda mi vida, finalmente estuvieran encajando en su lugar. Hay más que ver, dijo Jesús, con los ojos llenos de compasión. ¿Vendrás conmigo? Asentí, aunque mi mente todavía estaba dando vueltas. No sabía lo que me esperaba, pero una cosa sabía con certeza: mi vida nunca volvería a ser la misma. Cuando Jesús extendió su mano hacia mí, el mundo que nos rodeaba cambió una vez más. La luz pareció expandirse, envolviéndolo todo, y sentí una repentina ingravidez, como si me transportaran a un nuevo reino. No tenía miedo, yo confié en él. Aunque todavía no entendía todo del todo, sabía que estaba seguro con él. Lo primero que vi fue impresionante. Era un lugar lleno de colores más vibrantes que cualquier cosa que hubiera conocido. El aire en sí se sentía vivo, lleno de una sensación de paz, alegría y armonía. No había dolor, sin sufrimiento. No hay tristeza, solo amor puro y abrumador. A lo lejos vi gente de todo tipo, con rostros radiantes de alegría que parecía venir desde dentro. Se movían libremente, riendo, abrazándose unos a otros como si finalmente estuvieran completos. Esto es el cielo, dijo Jesús con su voz llena de calidez. Esto es lo que significa estar unido con Dios. Apenas podía hablar. La belleza de todo aquello era casi demasiado para asimilar. Esto es por lo que he orado. ¿No es así? Finalmente logré decirlo. Jesús asintió. Es el cumplimiento de la promesa de Dios, pero no se gana solo con hechos. Es un don que se da libremente a través de la fe. Las palabras me impactaron como un rayo. Durante toda mi vida, mi fe se ha basado en el equilibrio. Las buenas acciones superan a las malas, las oraciones se realizan en los momentos adecuados y el ayuno se observa correctamente. Pero ahora, Jesús me estaba diciendo que la salvación no era algo que se podía ganar, era algo que había que aceptar. Un regalo de gracia. Gracia. Pregunté con la voz temblorosa entre confusión y esperanza. ¿Qué quieres decir? Jesús me miró con profunda comprensión. Yusuf, dijo con dulzura, nadie puede ganarse la perfección. Nadie puede vivir sin pecado.
no importa cuánto lo intente. El amor de Dios no es algo que se merezca, es algo que se acepta. Por eso te di mi vida por ustedes, por todos ustedes, para que a través de mí ustedes pudieran ser libres. Sus palabras sacudieron los cimientos de todo lo que alguna vez había creído. Toda mi vida se había basado en el esfuerzo, en hacer lo suficiente para ser digno a los ojos de Dios. Pero aquí, en ese lugar de perfecta paz, me decían que nunca se trató de ser digno, se trataba de confiar en Él. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba diciendo, la escena cambió nuevamente. El calor y la luz desaparecieron y fueron reemplazados por algo frío, opresivo. El aire se sentía espeso y pesado, y a lo lejos oía gritos débiles, angustiados, desesperados, sin esperanza. «Esto es el infierno», dijo Jesús con tono triste. «Esto es separación de Dios». No quería ver, pero la visión se hizo más clara. Vi figuras moviéndose en las sombras, sus rostros retorcidos por el dolor y el arrepentimiento. Extendieron la mano, como si buscaran algo, a alguien, pero no hubo respuesta. El sentimiento de desesperación era abrumador y penetraba en mi propio ser. Me estremecí. «¿Por qué?», susurré, apenas capaz de hablar. «¿Por qué sufren así?». «Ellos escogieron la separación», dijo Jesús con voz cargada de dolor. «El amor de Dios se ofrece a todos, pero no todos lo aceptan. El infierno no es el lugar de la ira de Dios, sino la ausencia de su presencia. Es el resultado natural de rechazar el don de la salvación». No pude apartar la mirada. El sufrimiento, el vacío, fue peor de lo que jamás hubiera imaginado. Y sin embargo, incluso en medio de esa oscuridad, sentí el profundo amor que irradiaba Jesús. Era como si su corazón doliera por cada alma que había decidido alejarse. «¿Lo entiendes ahora, Yusuf?», preguntó, sus ojos encontrándose con los míos. «Las decisiones que tomas en la vida importan, no por lo que puedes ganar, sino por la relación que eliges tener con Dios». Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras sus palabras me traspasaban. Había pasado mi vida esforzándome, orando, ayunando, haciendo todo lo que podía para ser lo suficientemente bueno. Pero ahora me di cuenta de la verdad. Nunca se trató de lo que yo podía hacer. Se trataba de lo que ya había hecho. Jesús me miró. Su voz era suave pero firme. «¿Aceptarás mi regalo, Yusuf? ¿Confiarás en que te guiaré hacia el Padre?». No lo dudé. No hay duda. Pero fuera del peso del momento, todo lo que alguna vez había creído, todo por lo que alguna vez había vivido, estaba siendo interrogado, pero en el fondo sabía la verdad. Podía sentirlo en cada parte de mí. «Sí», dije finalmente con voz temblorosa, «confío en ti». La luz que nos rodeaba se hizo más brillante, más cálido, y sentí una sensación de paz como nunca antes había conocido. No fue solo paz, era la libertad, libertad del miedo, del esfuerzo, de la carga de intentar ganar lo que solo se puede dar. «Hay mucho más que puedes hacer», dijo Jesús con un tono lleno de propósito. «Debes regresar y compartir lo que has visto». Me quedé congelado. «¿De volver?», pregunté con miedo. «Pero no quiero volver, quiero quedarme aquí contigo». Él sonrió, con una sonrisa que era al mismo tiempo reconfortante y desafiante. «Tu tiempo aquí aún no ha terminado. Hay gente que necesita escuchar tu historia. Necesitan saber la verdad». La luz comenzó a cambiar de nuevo y sentí un tirón, como si me estuvieran atrayendo de nuevo al mundo que había dejado atrás. Yo no quería ir, pero sabía que debía hacerlo. Jesús me había dado un propósito y no pude ignorarlo. Mientras la visión del cielo y el infierno se desvanecía, sus últimas palabras resonaron en mi mente. «Ve, Yusuf, comparte la verdad. Yo estaré contigo siempre». Cuando abrí los ojos, las duras luces fluorescentes de la habitación del hospital reemplazaron el brillo divino que acababa de dejar. Mi pecho ardía de dolor
y el sonido de las máquinas llenaba el aire. El olor estéril del antiséptico me golpeó y me di cuenta. Estaba de nuevo en mi cuerpo, de regreso al mundo que pensé que había dejado atrás. Voces resonaron a mi alrededor, llenas de urgencia y alivio. ¡Ha vuelto!, exclamó uno de los médicos. Parpadeé con la visión borrosa, tratando de concentrarme en las figuras que se movían a mi alrededor. Entonces apareció el rostro de mi hermano, sus ojos muy abiertos, con una mezcla de sorpresa y alegría. «Yusuf, ¿puedes oírme?», preguntó con voz temblorosa. Asentí débilmente, pero no pude encontrar las palabras para hablar. Mi mente estaba acelerada. ¿Cómo podría conciliar la abrumadora experiencia que acababa de vivir con la realidad en la que me encontraba ahora? Yo había visto a Jesús, había visto el cielo, había visto el infierno, y ahora estaba acostado en una cama de hospital, rodeado de personas que no tenían idea de lo que me acababa de pasar. Los médicos hablaban apresuradamente, maravillándose de cómo mi condición se había estabilizado tan repentinamente. «Es un milagro», dijo uno de ellos moviendo la cabeza. «Pensábamos que lo habíamos perdido». Mi hermano me apretó la mano con fuerza y las lágrimas corrían por su rostro. «Alhamdulillah», susurró. «Estás vivo, vivo». La palabra se sintió pesada, casi extranjero. Hace apenas unos momentos, o al menos eso parecía, había estado en un reino más allá de todo lo que este mundo podía ofrecer. Había visto el rostro de Jesús, había oído su voz, había aceptado su llamado, y ahora estaba aquí otra vez, en un cuerpo que se sentía extraño, en un mundo que de repente parecía tan pequeño. Durante las primeras horas no hablé mucho. Mi familia permaneció a mi lado. Su alivio era evidente en cada mirada y gesto. Pero por dentro estaba luchando con una tormenta de emociones. ¿Qué acababa de experimentar? ¿Cómo podría explicarlo? ¿Qué pensaría mi familia si les dijera la verdad? Esa noche, cuando el hospital quedó en silencio y mi familia regresó a casa a descansar, miré al techo repitiendo cada momento del encuentro en mi mente. La luz, el amor, las visiones del cielo y el infierno, y las palabras de Jesús. «Ve, Yusuf, comparte la verdad. Yo estaré contigo siempre». El pensamiento me reconfortó y me aterrorizó al mismo tiempo. En los días siguientes, mientras mi cuerpo se recuperaba lentamente, mi mente permaneció inquieta. No podía ignorar lo que había visto, pero aún no puedo hablar de ello. Necesitaba respuestas, claridad, algo que me ayude a darle sentido a todo. Una tarde, cuando por fin me quedé solo, cogí el teléfono y empecé a buscar. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Pero con el tiempo me encontré leyendo acerca de Jesús de una manera que nunca antes lo había hecho. Leí acerca de sus enseñanzas, sus milagros, su sacrificio. Leí sobre la gracia, ese concepto que me había parecido tan extraño durante nuestro encuentro, pero que ahora se sentía como un salvavidas. Y entonces, por primera vez en mi vida, abrí una Biblia. Me sentí extraño, casi prohibido, pero cuando comencé a leer, no pude parar. Las palabras saltaron de la página, resonando con todo lo que acababa de experimentar. Fue como si el libro estuviera vivo y hablara directamente a mi alma. Cuanto más leía, más empezaban a encajar las piezas. Pasajes del Corán que siempre me habían desconcertado ahora tenían sentido. Lo que estaba aprendiendo acerca de Jesús, las profecías que había ignorado o entendido mal, de repente se volvieron claras. Pero con cada revelación, el peso de mi decisión se hacía más pesado. No pude guardarme esto para mí por siempre. Yo había sido llamado a compartir la verdad, pero pensar en hacerlo me llenaba de miedo. Si hablara de esto, ¿qué pasaría? Mi familia siempre había sido devota, orgullosos de su herencia y creencias. ¿Cómo podía decirles que todo lo que habíamos creído podía no ser toda la verdad? Esa noche cerré los ojos
esperando poder dormir, pero en cambio vi su rostro otra vez, amable, cariñoso, y sus palabras resonaron en mi mente. Ve, Yusuf, comparte la verdad, yo estaré contigo siempre. El pensamiento me reconfortó y me aterrorizó al mismo tiempo. En los días siguientes, mientras continuaba sanándome físicamente, sentí el peso de mi decisión presionándome. No pude guardar esto dentro para siempre. Yo había sido llamado a compartir la verdad, pero tenía miedo. ¿Cómo podría decírselo a mi familia? ¿Qué pensarían? ¿Me rechazarían? ¿Escucharían? La incertidumbre era asfixiante, pero en el fondo sabía que tenía que obedecer. Tenía que compartir lo que había visto, y tuve que confiar en que Jesús estaría conmigo, tal como lo había prometido. Sabía que no podía guardarme esto para mí para siempre, pero también sabía que compartirlo cambiaría todo. Una noche, mientras estaba en la cama, la carga se volvió insoportable. No podría hacer esto solo. Necesitaba hablar con alguien, alguien en quien confiara. Me vino a la mente la cara de mi hermano. Siempre habíamos sido cercanos. Y aunque sabía que tal vez le costaría creerme, también sabía que me amaba lo suficiente como para escucharme. Tomando una respiración profunda, tomé mi teléfono y marqué su número. Cuando respondió, pude escuchar la preocupación en su voz. Yusuf, ¿está todo bien? No, admití con voz temblorosa. Necesito contarte algo que pasó mientras estuve ausente. Hubo una pausa en el otro extremo. Está bien, dijo con cautela. ¿Qué es? Mientras me preparaba para hablar, una ola de miedo se apoderó de mi pecho, pero entonces recordé las palabras de Jesús. Estaré contigo siempre. Y en ese momento supe, no estaba sola. Esto fue solo el comienzo. Cuando finalmente decidí compartir mi historia, me sentí como si estuviera entrando en una tormenta sin estar